Vamos a hablar del programa médico obligatorio, el cual surge de la resolución 201/2002, Ministerio de Salud. El programa médico obligatorio entonces es un conjunto de prestaciones básicas esenciales que deben garantizar los agentes del seguro de salud, esto es, obras sociales y empresas de medicina prepaga. Estas prestaciones están detalladas en anexos, anexo 1, anexo 2, anexo 3 y anexo 4. El anexo 1 habla sobre, en primer término, el plan materno-infantil, donde los agentes de salud darán cobertura durante el embarazo y el parto, a partir del momento del diagnóstico y hasta el primer mes luego del nacimiento. Se habla también de la atención del recién nacido hasta cumplir el año de edad, con cobertura al 100% en internación y en ambulatorio, sin pago de cualquier tipo de coseguros, comprendiendo el embarazo y el parto. Dentro de eso, las consultas, los estudios de diagnóstico relacionados exclusivamente con el embarazo, el parto y el puerperio. La psicoprofilaxis obstétrica, medicamentos exclusivamente relacionados con el embarazo y el parto, con una cobertura al 100%. Infantil, será obligatoria la realización perinatológica de los estudios para detectar patologías tales como hipotiroidismo congénito, enfermedad fibroquística, fenilcetonuria, seguimiento y control en consultas de inmunizaciones, con cobertura del 100% de la medicación requerida para el primer año de vida, siempre que figure en un listado de medicaciones esenciales. Respecto de la leche maternizada o de otro tipo en el periodo de lactancia, si hay expresa indicación médica o evaluación de la auditoría médica, sí está cubierto. Se habla también de programas de prevención de cáncer femenino, cáncer de mama, cuello uterino, diagnóstico y tratamiento. Se habla también de odontología preventiva. En cuanto a la atención secundaria, los agentes del seguro de salud están obligados a brindar especialidades reconocidas por la Autoridad Sanitaria Nacional. Esta resolución realiza un elenco, enumera, digamos, el elenco de las especialidades: anatomía patológica, diagnóstico por imágenes, comprendida la radiología, la tomografía computada, la resonancia magnética, anestesiología, cardiología, cirugía cardiovascular, endocrinología, cirugía de cabeza y cuello, infectología, cirugía general, fisiatría, cirugía infantil, cirugía plástica reparadora, gastroenterología, cirugía de tórax, geriatría, clínica médica, ginecología, dermatología, hematología, hemoterapia, oftalmología, medicina familiar, medicina general, oncología, medicina nuclear, ortopedia y traumatología, nefrología, otorrinolaringología, neonatología, pediatría, neumonología, psiquiatría, neurología, reumatología, nutrición, terapia intensiva, obstetricia, urología. En cuanto a las prestaciones, consulta en consultorio e internación, consulta de urgencia y emergencia en domicilio, consulta programada en domicilio con coseguro para mayores de 65 años que no pueden movilizarse. Con otros grupos etarios, la atención en domicilio programada estará sujeta a auditoría del agente del seguro. Prácticas y estudios complementarios ambulatorios, diagnósticos y terapéuticos, considerando el material descartable y los medios de contraste como parte de la prestación. Internación, 100% de cobertura en la internación en cualquiera de sus modalidades: institucional, hospital de día, domiciliaria. Todas las prestaciones y prácticas detalladas en el anexo 2, sin límite de tiempo, a excepción de lo correspondiente a la salud mental. Salud mental: todas las actividades de fortalecimiento y desarrollo de comportamientos y hábitos de vida saludables, prevención de comportamientos que puedan generar trastornos y malestares psíquicos, como la depresión, el suicidio, las adicciones, la violencia, violencia familiar, maltrato infantil.
Atención ambulatoria, hasta 30 visitas por año calendario y no más de 4 consultas mensuales, incluyendo entrevista psiquiátrica, psicológica, psicopedagógica, psicoterapia individual, psicoterapia grupal, psicoterapia de familia, psicoterapia de pareja, psicodiagnóstico. Internación, se cubren patologías agudas en institucional y hospital de día, solo hasta 30 días por año calendario. Prestaciones de rehabilitación, incluidas todas las prácticas kinesiológicas y fonoaudiológicas del anexo 2. Cobertura ambulatoria para rehabilitación motriz, psicomotriz, readaptación ortopédica y rehabilitación sensorial. Kinesioterapia, hasta 25 sesiones por año calendario. Fonoaudiología, hasta 25 sesiones por beneficiario por año calendario. Estimulación temprana, según anexo 2. Prestación de odontología. Consulta, diagnóstico, fichado y plan de tratamiento. Examen diagnóstico, plan de tratamiento, primera consulta. Comprende la confección de la ficha odontológica. Consultas de urgencia. Toda consulta sin turno previo, resuelta por demanda espontánea. Una vez resuelta la urgencia, se podrá consultar al odontólogo general para iniciar tratamiento definitivo de la patología. No contempladas en estas consultas de urgencia prácticas no cubiertas, excepto cementado de puentes y coronas sin restauración protética. Obturación de amalgama, cavidad simple, cavidad compuesta o compleja y con tornillo en conducto. También está previsto. Tratamiento de tejidos duros del diente por caries. Y en menores de 18 años, obturación definitiva con sellado de todas las superficies no tratadas. Una única vez por pieza tratada. Obturación resina autocurado, cavidad simple. Las prestaciones de medicamentos. Cobertura de medicamentos en ambulatorio según anexo 3 con un 40% de cobertura. Conforme precio de referencia anexo 4 y en las formas farmacéuticas allí indicadas. Cobertura del 100% de medicamentos en internados, 100% en insuficiencia renal crónica, 100% a los que están comprendidos en leyes de protección de grupos vulnerables, 100% de cobertura de insulina, antidiabéticos orales 70% y tiras reactivas 400 por año, 100% en miastenia gravis, indicando la droga y los miligramos. Se habla también de otras coberturas para pacientes con expectativa de vida que no supere el lapso de 6 meses, hemodiálisis y diálisis peritoneal continua ambulatoria del 100%, inscritos como pacientes en el INCUCAI dentro de los primeros 30 días de iniciado el tratamiento. Para niños con problemas de audición, 100% de cobertura de otoamplífonos. Para niños de hasta 15 años, 100% de cobertura de anteojos con lentes estándar. En el caso de prótesis y órtesis, cobertura del 100% en prótesis e implantes de colocación interna permanente y 50% en órtesis y prótesis externas. No reconocidas las prótesis miogénicas y bioeléctricas. La obra social o la medicina prepaga erogará como monto máximo el de menor cotización en la plaza. Las indicaciones médicas serán con nombre genérico, sin sugerir marcas, proveedor y proveyendo prótesis nacionales, solo admitiéndose importadas cuando no exista una similar nacional, extinguiéndose la responsabilidad del agente del seguro al momento de la provisión de la prótesis nacional. Se podrá autorizar otros traslados de acuerdo a la necesidad de los beneficiarios. Coseguros. Las prestaciones cubiertas por los agentes del seguro no abonarán ningún tipo de coseguro por fuera de los descritos en esta resolución. ¿Quién no abona ningún tipo de coseguro? La mujer embarazada desde el diagnóstico hasta 30 días después del parto. En cuanto a todas las prestaciones inherentes al estado de embarazo, parto y puerperio, de acuerdo a la normativa. Como así también las complicaciones y enfermedades derivadas del embarazo, parto y puerperio hasta su resolución.
No coseguro también para niños y niñas hasta cumplidos el año de edad. Tampoco coseguros para pacientes oncológicos, de acuerdo a normativa. Pasando al anexo segundo, dice catálogo de prestaciones. Los agentes de seguro de salud garantizarán, a través de sus prestadores propios o contratados, la cobertura y acceso a todas las prestaciones incluidas en el presente catálogo, pudiendo ampliar los límites de cobertura de acuerdo a las necesidades individuales de sus beneficiarios. Las prácticas indicadas en el catálogo pueden combinarse según indicación médica, sin generar un nuevo código. En tal caso, ambas prácticas corresponderán a un solo ítem al solo fin del cobro del coseguro. Este catálogo de prácticas y procedimientos asegura la cobertura a los beneficiarios por parte de los agentes de seguro de salud. No es un listado indicativo de facturación prestacional. Las prácticas podrán ser realizadas por la especialidad correspondiente, sin afectar la libertad de contratación ni los acuerdos de aranceles entre agentes del seguro de salud y prestadores del servicio. Su función es brindar a los beneficiarios un listado de prestaciones que los agentes del seguro de salud se encuentran obligados a brindar en las condiciones establecidas. Estas prácticas están sujetas a una actualización continua, cuyo objetivo es aumentar el número de prácticas a protocolizar para el programa médico obligatorio definitivo. Bien, luego de todo esto, la resolución presenta una columna código y a continuación una columna práctica. El código está asociado a la práctica en relación a los prestadores propios o contratados de la obra social o de la empresa de medicina prepaga. Vamos a leer un ejemplo de código y de práctica. Por ejemplo, 0801, biopsia cerebral estereotáxica. Realmente el catálogo es muy extenso, cubre varias páginas de esta resolución, de este anexo, relativos a las prácticas asociadas a patologías diagnosticadas, cuyo tratamiento ha sido ordenado por los especialistas. Estos códigos y estas prácticas asociadas a los códigos están subagrupadas según las especialidades médicas. Por ejemplo, genética humana, tenemos código 210101, estudio genético, comprende consultas. En el anexo 3, formulario terapéutico, las características que reúne el formulario son las siguientes. Los principios activos incluidos atienden el 95% de los problemas de salud que se presentan en consulta ambulatoria, no incluidos los medicamentos de venta libre, ni los específicos para patologías oncológicas. Enumera un listado que se corresponde con la clasificación ATC, anatómica, terapéutica, clínica, y su codificación. Es decir, asocian el ATC a un código, tal como en el anexo anterior asociaban un código a la prestación. Ejemplo, A02BC, omeprazol, A0, aparato digestivo y metabolismo. Para entender esta codificación asociada al ATC, hay que leerla de la siguiente manera. Por ejemplo, A0, aparato digestivo y metabolismo. A01, estomatológicos. A02A, antiácidos. A02AD, combinaciones de A1CA y MG. A02B, antiulcerosos. Entonces, la droga omeprazol tiene el código A02BC. A0 por aparato digestivo y metabolismo. A02 por antiácidos y BC por el principio de la droga. Otro ejemplo, B02B, vitamina K y otros hemostáticos. B03A, hierro. B03A, A07, sulfato ferroso. Vemos como el sulfato ferroso, que está asociado al hierro, posee la misma raíz en el código, B03A, agregándosele A07. En el anexo 4 tenemos medicamentos, precios de referencia. Hace referencia a un decreto de aquella época también, el 486/2002, donde se facultó al Ministerio de Salud de la Nación a implementar precios de referencia para medicamentos y determinar la normativa para su aplicación en el Sistema Nacional del Seguro de Salud. Dice, esta es la guía de valores referenciales a financiarse por los agentes de seguro de salud y sus beneficiarios. Se tomó
esta unidad y se calculó el precio de referencia y el 40%, que es la mínima cobertura obligatoria para los agentes del Sistema Nacional del Seguro de Salud. Explica en los párrafos siguientes cómo es que elaboraron estos cuadros con estas columnas que leemos a continuación. El principio activo, primera columna; segunda columna, presentación; tercera columna, precio de referencia; y cuarta columna, cobertura de obra social. Entonces, en la primera columna, principio activo, figura cefalexina. Presentación, precio de referencia y precio de cobertura por la obra social, recordemos, el 40% como mínimo. Tomemos otro ejemplo que conocemos todos, ibuprofeno. Presentaciones de 200 miligramos, 400 y 600. En comprimidos de 10, 20, 30 y en suspensión. Recordemos que en este listado no están comprendidos los fármacos de venta libre. Bueno, ahí termina esta resolución. Nos da un pantallazo breve. Buscando la base de datos de infolev.gov.ar, el sitio de información legislativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos perteneciente a la Presidencia de Nación, vemos que esta resolución del Ministerio de Salud ha sido modificada por posteriores normas. Aquí podemos mencionar la resolución 742/2009, incorporándose al programa médico obligatorio prestaciones básicas esenciales para la cobertura de la obesidad en pacientes. Se habla de la cobertura ambulatoria, de las interconsultas con otro tipo de especialidades, ejemplo psicólogo y o psiquiatra, una cobertura en el tratamiento farmacológico del 70% de descuento, en el principio activo que determina esta resolución. Se habla del tratamiento quirúrgico, personas que cumplan con criterios de inclusión, tales como una franja etaria de 18 a 70 años, una masa corporal mayor a 40, un índice de masa corporal, un diabetes tipo 2, hipertensión arterial, apnea del sueño, enfermedad articular con gran limitación funcional, riesgo quirúrgico aceptable, haber intentado otros métodos no quirúrgicos para controlar la obesidad bajo supervisión médica 2 meses sin éxito o con éxito inicial y volviendo a recuperar el peso perdido. Se habla de consultas individuales con médico o licenciado en nutrición, psicoterapia, consentimiento informado del con aceptación y deseo del paciente. ¿Quiénes estarían excluidos? Los que padecen bulimia nerviosa, los que tienen idea de muerte y o suicida, los que están bajo el abuso de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, las embarazadas, los que se niegan a firmar el consentimiento informado, la especialidad de cirugía bariátrica involucrada, como así también el médico, el licenciado en nutrición, el nutricionista, el especialista en salud mental, psicólogo y o psiquiatra. Se habla de la cobertura del seguimiento del tratamiento postquirúrgico. Y hay otra resolución asociada a la obesidad, que es la 1420/2022, sobre trastornos alimentarios, prevención y control. Entre otros está la obesidad, pero esta resolución es mucho más amplia y abarcativa. Hay otra resolución también asociada, que es la resolución 17 de 2015, para la retinopatía del prematuro, enfermedad vascular que afecta a la retina en niños prematuros, produciendo disminución en la agudeza visual y aún la ceguera, sin tratamiento adecuado. Se incorpora entonces al programa médico obligatorio para los agentes del seguro de la salud, en el anexo 2, catálogo de prestaciones, operaciones en el aparato de la visión, práctica de fotoablación de la retina periférica mediante diodo láser, adaptada al oftalmoscopio binocular indirecto bajo pseudoanalgesia o anestesia. La resolución 1045 de 2018, donde se establece que todo medicamento aplicado a cualquier tratamiento de reproducción médicamente asistida prevista por la ley 26.862 deberá ser brindado con cobertura del 100%. Y tenemos también otra ley asociada, es la 27.552, sobre lucha contra la enfermedad de fibrosis quística del páncreas o mucoviscidosis, con una cobertura integral del 100% de los medicamentos, suplementos dietarios, nutricionales, equipos médicos, kits de tratamientos, terapias de rehabilitación, traslados y todas las prestaciones indicadas por profesionales médicos destinadas a personas que padecen este tipo de enfermedad,
que debe ser provista en condiciones y cantidades necesarias según lo prescriba el médico, quedando prohibida su sustitución y modificación por parte de la obra social, empresa medicina prepaga y sector público de salud. Cobertura al 100% para todos los estudios de diagnóstico, tratamiento y control relacionados con esta enfermedad y diagnóstico y tratamiento de los órganos que vayan siendo afectados por el avance de esta enfermedad, y cobertura para tratamientos psicológicos y o psiquiátricos que sean necesarios. Confirmado el diagnóstico, corresponderá al Ministerio de Salud de la Nación el otorgamiento inmediato del certificado único de discapacidad a la persona diagnosticada, el cual será de por vida.